quiero, como todos los días, saludar y agradecer su fiel sintonía a este espacio Opiniones. Igualmente a aquellos que disfrutan de este espacio por medio de las radios de Ágape, que simultáneamente retransmiten este programa en la zona oriental y occidental del país. Gracias también a quienes están escuchando en reprise a través de Radio Luz a las 4:30 de la tarde, esta posibilidad, esta media hora en la cual abordamos temas de la realidad nacional. Hoy un tema muy importante, no menos delicado, las extorsiones al sistema de transporte público. Esta situación que dejó la semana pasada varios muertos y ocupó titulares importantes en todos los medios. De esto vamos a conversar esta mañana. Con nosotros, Rodrigo Contreras Teos, presidente de CACIT, la Cámara Salvadoreña del Transporte. Gracias por acompañarnos, don Rodrigo. Un gusto tenerlo en este programa y poder abordar lastimosamente este tema que tiene que ver con la muerte de muchas personas en el servicio de transporte público, producto de las extorsiones. Muy buenos días, Rafael, y un saludo a la teleaudiencia de Ágape, Canal 10, y yo quiero decirle algo. Yo creo de que la situación es muy crítica en el país en general, en este tema, pero el transporte es más vulnerable, es decir, está más expuesto. Todos sabemos por dónde pasa la ruta, quién conduce el vehículo, números de placa, etcétera, etcétera. Bueno, a veces conocen hasta los mismos dirigentes de las rutas y a los mismos empresarios. Bueno, entonces es un sector muy vulnerable y considero yo que debería de haber una atención especial, más que todo cuando hay rebrotes como el de últimamente, ¿va? Es decir, hemos tenido un rebrote de la violencia en contra del transporte, que no solo son las extorsiones, hay el robo, el hurto, quema de unidades, pero lo más lamentable, Rafael, es que estemos perdiendo vidas humanas. Son los conductores del transporte público, los cobradores, son personas que están dando un servicio, ¿verdad? Es decir, a veces con deficiencias, a veces bueno y todo, pero son personas que están ganándose el sustento de cada día, y por lo tanto considero yo de que debemos de brindarles toda la atención a este problema. Yo creo que hay una situación que es preocupante, y es de que como que nos estamos acostumbrando. Es decir, ya a veces en las encuestas ya no figura como un problema principal en el país, no es porque no lo sea, sino que al irnos acostumbrando nos volvemos hasta cierto punto indolentes, hasta que no nos ha tocado a nosotros. Bueno, y están matando personas que dejan en la orfandad niños, esposas, familias, y que estas personas, muchas veces los propietarios de las unidades, por ejemplo, unas últimas que han habido, que yo las conozco de cerca, la última quema hay una persona que sola esa unidad tenía, y esta persona tuvo que enfrentar, bueno, tienen hipotecadas sus casas, tuvo que enfrentar el problema duro, digamos muy duro, el de la familia que quedaba en la orfandad, el entierro de estas personas, la gente que quedó calcinada dentro de las unidades, es decir, que fueron, es decir, estaban irreconocibles. Al cobrador pudieron definir quién era el cobrador y quién era el motorista porque le encontraron un poquito de níquel todavía en la mano de la persona y la bolsa medio quemada, ¿va? Entonces eso es deprimente. Y yo quisiera esta mañana, que me ha dado la oportunidad y le agradezco pues, para podernos dirigir a la teleaudiencia, que debemos de tomar ciertas medidas, pero principalmente las medidas preventivas. Ahora, el presidente de la República dijo, no paguen, que no se ceda ante la exigencia de los extorsionistas como una primera medida, que se denuncie a la policía y que se involucre a la investigación policial en esto. ¿Qué opinan al respecto? Con todo el respeto para el señor presidente, y lo dicen también los funcionarios de la PNC, los jueces y a varias personas se les ha escuchado eso, pero es bien sencillo decirlo, Rafael, pero cuando se está enfrente del problema, cuando se ha visto hechos bien claros y bien objetivos, en los cuales en la mañana la gente ha denunciado y en la tarde está muerta. Es decir, cuando se habla de que va a haber testigos claves y que los testigos van a ser encubiertos, no es cierto. Por más números que les pongan, el mismo abogado tiene acceso a eso y él mismo les dice a sus defendidos, que son los pandilleros, quiénes son y hasta traerlos van a la casa. Entonces es muy fácil decirlo, pero difícil de enfrentarlo. Yo pienso que debe de haber un esfuerzo. ¿No confían ustedes en la policía?
Miren, la policía como institución sí, y la Policía Nacional hace lo que tiene como misión realizar, pero desgraciadamente, como dice la Biblia, de todo hay en la viña del Señor, va. No lo digo yo, si los periódicos lo dicen, si hay hechos en los cuales han salido involucrados todo un cuerpo, allá en Oriente, con el contrabando, con el queso y todo, pero lo más delicado es que los del 911, donde uno pone la denuncia, hayan estado involucrados. Entonces, eso, es decir, no es en la institución como tal, mi respeto para esa institución, que también ha estado ofrendando vida, pero hay muchos malos elementos ahí en la PNC. Ahí hay un problema. Fíjese que yo diría que, yo no soy experto en esto, pero si el problema es tan serio, es tan delicado, es tan crítico, ¿por qué no nos sentamos todos los que estamos en esta situación de crisis para ver algunas medidas? Mire, una tan fundamental, por eso que usted menciona, ¿por qué sigue dependiendo del mismo director de la PNC, de la misma institución, la superintendencia o como se le llama, la inspectoría? Es decir, ¿cómo va a sanear usted un cuerpo si allí mismo tiene que reportarle al mismo que es jefe y ahí mismo se dan cuenta de la situación y el señor se ve con las manos atadas? Pero hay Eso algo debe que, ser ¿hay independiente. algo que muestre para ustedes que hay policías involucrados en las extorsiones hacia el servicio de transporte? Es que mire, yo le voy a decir algo muy contundente. Las pruebas nunca salen, pero están a la vista. ¿Por qué no se combate la competencia ilegal? Es una gran pregunta. La respuesta está que hay muchos policías metidos en esa competencia ilegal. Entonces, ¿por qué no se combate esto? Porque a veces se le pasan la información y entonces no hay una captura. Pero no solo eso, viene la cuestión de la contrapartida, que es que esa persona o ese grupo se venga de esa gente que los ha denunciado. Usted mencionó al principio... Entonces esos hechos son evidentes, Rafael, no salen a cada momento. Gente que han matado, ¿cómo es que se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si no, a la policía fue a denunciarlo. ¿Por qué sabe de que así fue? Usted mencionó al principio la palabra rebrote. Sí. ¿Es que en algún momento esto se logró controlar y ahora reaparece? ¿O cómo es que ha funcionado o se ha manifestado este fenómeno en el transporte público? Quizás cuando yo hablo de rebrote es porque cuando hay situaciones que ya entran en el nivel del exceso, ¿no? Cuando hay muertes como las que están habiendo, quemas de unidades donde está dejando a la gente prácticamente en la calle, yo le diría que, digamos, como que ha recrudecido, pero la situación ha estado allí y estamos los salvadoreños en una situación muy delicada. Yo escuchaba unas estadísticas que hay que ponerle mucha atención porque el promedio a nivel latinoamericano parece que anda a 36 muertes por cada 100.000 habitantes y nosotros andamos por 92, nosotros hemos triplicado eso, ¿va? Y a nivel mundial también parece que ocupamos un deshonroso lugar por ahí, un segundo o un primero. Estamos más arriba de Irak, que está en guerra, y estamos más arriba de Colombia, que está el propio narcotráfico. Entonces, por lo tanto, se ha mantenido esta situación que no se ha podido controlar, que hay deficiencias claras como la que le menciono yo. Hay que depurar las instituciones y no solo la PNC, hay que depurar de todo el aparato judicial, ¿no?